El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios le bendiga. Un Dios todopoderoso esté en tu vida, esté en todo lo que hagas. Qué bueno poderte tener en esta hora para estudiar la palabra de Dios. Nuestro propósito es que tú seas edificado como el cuerpo que eres de Cristo nuestro Señor. O quizás tú que me ves por primera vez. No somos una religión. No venimos a cambiar ningún concepto de tu vida. Venimos a declararte la verdad que cambiará tu ser, la verdad que cambiará tu condición. Dios desea que nuestra manera de vivir, de pensar, sea transformada de tal manera que empecemos a ver de una manera tan poderosa como Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, aún en medio de la dificultad, Él está contigo. Han querido invadir a un país donde hay un gran porcentaje de cristianos que han doblado sus rodillas, que no han cerrado sus iglesias, sino las mantienen abiertas, de un presidente judío que no entregó el poder, que se fue a luchar como el apóstol Pablo nos enseña. Dice, yo sé comportarme de manera cristiana, me sé comportar con el judío de judío, con el gentil de gentil, y vemos cómo no han podido derrotar a esta nación pequeña, atacada por un gran monstruo. A veces pasa eso en tu vida. Los problemas se quieren hacer grandes monstruos, te quieren destruir, te quieren acabar. Pero el poderoso gigante está para defenderte. Jehová de los ejércitos no ha muerto. Él está vivo para ayudarte. Por eso es momento de creerle a Dios. Es momento de que tú empieces a decirle, Señor, quiero creer en ti. Ayuda mi incredulidad. Destruye mi incredulidad. Rompe toda cadena del pecado, todo pensamiento contrario. Hazme ver que tú estás conmigo. Oh Padre Celestial, clamamos por cada persona que nos ve, por cada amigo que en esta hora está a través de estas redes sociales, a través de este canal de televisión, a través de esta emisora. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te muevas con poder y con gloria, que traigas libertad, que cambies la aflicción, que cambies, Padre amado, todo lo que acongoja por paz. Tú eres paz, oh Jesús. Tú has dicho, mi paz os dejo y mi paz os doy. Envío tu paz a cada oyente. En medio de la adversidad envío tu paz, Señor. Que ahora mismo se vea y se sienta el poder de tu gloria. Que ahora mismo todo corazón duro sea, Padre amado, un corazón receptivo para ver y manifestarse su amor en ellos, Señor. Es su amor, es tu amor el que te llena. Oh Padre Celestial, glorifícate con poder y con gloria. Mueve, Padre amado Señor, en esta hora tus ángeles. Convence a las personas, Señor, de que tú eres Dios de amor, Dios de poder, Dios de justicia, Dios que multiplicas, Dios que traes paz en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Tú nos das paz, tú eres mi paz. Clamamos a ti en esta hora.
Elevamos un grito así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Levantamos nuestra voz diciendo: Dios, ten misericordia. Ayúdanos. Tú has prometido estar con nosotros. Tú has dicho, Padre Celestial, que donde se invocare tu nombre, tú estás ahí. Y en esta hora invocamos tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Un grito de victoria. Ese es nuestro tema hoy. ¿Sabías tú que Romanos 11, del versículo número 33 al versículo 36, es un salmo? Sí, es un salmo de adoración en medio de la doctrina. Es el punto final que el apóstol pone para alabar y glorificar a Dios. Un conocedor de la ley. Una persona que sabía las demandas que Dios pedía y que eran suplidas por la ley, le da la gloria a Dios porque en Cristo se cumplen. Esa acta contraria que exigía un pago por el pecado era suplido por Cristo. Y el apóstol pasa de ser un simple hombre conocedor de la ley a moverse bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces él levanta un grito después de explicarle la condición del pueblo de Israel y dejar de entrever la posición que se adquiere en Cristo. Pasa a hacer este grito de alabanza para demostrar el amor de Dios por la humanidad. Dios te ama. Dios no ha muerto. Dios, en medio de cada dificultad y de cada prueba, desea que tu carácter sea transformado, sea renovado, de tal forma que tú conozcas a un Dios que te puede ayudar. El apóstol exclama: ¡oh profundidad! Es el grito del adorador desde el punto final, donde todo argumento, donde ya no hay palabras para decir lo importante y lo verdadero de la gracia de Dios, de esa electividad que en su bondad Dios había hecho, no solo con los judíos, sino también para los gentiles. El apóstol dice: oh, Dios nos ha llevado a la cumbre más alta, donde la incapacidad humana y la razón del hombre queda sin palabras ante tanto amor que recibe de su Creador. Yo te invito a que leamos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. ¿Qué dice la Escritura? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo número 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el versículo 33 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que el apóstol
comienza a hablar de la profundidad que hay en Dios, en la profundidad de lo que es la riqueza de su sabiduría y de su ciencia. Ninguna persona podía imaginarse el plan tan perfecto que se cumplía en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso el Evangelio toma valor para aquella persona que deja sus prejuicios intelectuales, que deja sus prejuicios morales. Un prejuicio intelectual es: ¿a mí de qué me sirve ser cristiano? Mi vecino es cristiano y se comporta de una manera. Ese es un prejuicio. Quizás tu vecino, al igual que tú que estás hablando, no han conocido del verdadero amor de Dios, de la libertad que es Cristo para tu vida. Y un prejuicio moral es: ¿yo hacerme cristiano? Sería lo último de la tierra. Esa inmoralidad que se refleja con moralidad te ha alejado de Dios, y si mueres, mueres alejado de Él. Por eso, la palabra profundidad es batos. Es una metáfora en un sentido natural de lo que se puede decir mar adentro. Profundidad. No podemos hablar de la profundidad que hay hacia el espacio, porque de una o de otra manera esa profundidad es investigada, analizada. No, la profundidad a la cual se refiere el apóstol y la Biblia y el mismo Dios es acerca del mar. ¿Puedes tú tener la tecnología más grande, los telescopios más potentes? Tú los puedes tener, pero aún así no se ha podido experimentar, no se ha podido descubrir lo que hay dentro del mar. Sabemos más, un día le escuché hablar a mi hijo Josué, sabemos más de Marte que del mar. Y es que la profundidad del mar, a la cual esta metáfora dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, se hace inexplorable. ¿Por qué? Porque según los oceanógrafos, el desafío de explorar el océano se reduce a la física, porque a gran profundidad es nula la visibilidad, la temperatura extremadamente se vuelve fría y enorme cantidad de presión envuelve al objeto o la persona que está investigando la profundidad del mar. Esto lo dice el oceanógrafo Henekar Feldan del Goddard Space Flight Center de la NASA. Otros datos que tomé de la revista muy interesante. Se dice que el 80% del océano está inexplorado por el ser humano. De hecho, hemos estado más veces en la luna que en lo del fondo del mar. Se cree que la profundidad mediana del océano es de 3.900 metros y el lugar más profundo de la Tierra es de 11.000 metros. Se dice que más de 60.000 millones de dólares en tesoros hundidos todavía aún están en los océanos de todo el mundo. Se dice que el 70% del oxígeno que tú y yo respiramos proviene de las plantas marinas del océano.
En el fondo de los océanos se contienen cables de fibra óptica que las empresas de comunicaciones proveen el Internet que viaja a todo el mundo. Esto lo escribió Laura Marcos en la revista Muy Interesante el 8 de junio del año 2021. Con esta ilustración podemos decir que si nuestro mar, que está más cerca que la Luna o Marte, y no le conocemos por su profundidad, cuánto más nuestro Dios, que desea vivir dentro de cada uno de nosotros. Se le dice a la gente, invita a Cristo. Este es un error doctrinal. Tú no puedes invitar a alguien cuando Jesucristo viene a tu vida una vez que tú crees en Él. Tú no lo puedes invitar. Él viene a ti. Él se acercó al hombre. La Biblia dice que Dios vio a la naturaleza humana, al ser humano, lo vio perdido. ¿Y qué hizo? Envió a Jesucristo. El hombre no clamó. No. El hombre no desea saber de Dios. Nadie quiere saber de Dios. Todas las guerras se culpan a la gente por el conocimiento de Dios. En nombre de Dios se han hecho tantas cosas. Pero el verdadero amor de Dios se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Un país quiere invadir a otro. Pensó en las personas que iba a dar muerte. Pensó en las viudas que iban a quedar. Pensó en los huérfanos que iban a quedar. Pensó en el caos económico que iba a generar. Pensó en que no debía hacerlo. Estamos en pleno siglo 2022, donde se supone que la libertad y los derechos priman, pero ¿a dónde quedó cuando mi propio orgullo, mi propia vanagloria, mi propia forma de pensar pisotea a otro? Es por ello que el apóstol, en medio de la doctrina o la teología, hace una exclamación. Hace un salmo final en el capítulo 11 de esta hermosa carta. Es por ello que la profundidad de Dios es tan inmensa que no hay palabras para decir o describir al Eterno, donde el apóstol usa de un grito de exclamación, un grito de alabanza, un grito de un adorador que clama a la fuente de donde salen todas las bendiciones para actuar en favor del ser humano y decir, uno, la mente humana no alcanza a comprender el actuar o el proceder de Dios en sus diferentes manifestaciones. Por ello dice, oh profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El apóstol está diciendo, la sabiduría de Dios es rica. La ciencia de Dios. Sus juicios son insondables. Sus caminos son inescrutables. Por eso Romanos 11, versículo 33 dice, Romanos 11, 33, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta exclamación que hace el apóstol es el punto final, mostrando una condición actual espiritual de un pueblo judío y una nueva posición de un creyente. Mira lo que dice Romanos 11:33 de la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar
sus hechos. Yo te decía que la profundidad en la cual la palabra que usó el apóstol era para decir mar adentro. O sea que podemos decir Dios es como un mar. Existe porque tú lo puedes ver. Cercano porque tú lo puedes disfrutar. Asequible porque tú te puedes introducir en él. Pero tan poderoso que no lo puedes estudiar por la razón humana. Ese es el gran problema de muchas personas, que deben entenderlo todo por medio de su sabiduría, su inteligencia. Y cuando te das cuenta, tu propia sabiduría necia te aleja de la verdad que es Cristo. Tu propio perjuicio intelectual no te hace ver la verdad de Dios. Por eso Jesús hablaba por medio de parábolas. Porque en medio de la parábola, con un sencillo ejemplo, hablaba de una verdad del reino de Dios. Pero el intelectual lo razonaba, el intelectual lo analizaba, el intelectual lo hacía desde su alma, alejada de Dios. Y alejado de Dios, tú no eres nada, yo no soy nada. Podremos tener intelecto y conocimiento, pero si no hay el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, somos letra muerta. Por eso la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El apóstol dice, tú no puedes estudiar a Dios con tu razón humana. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3:16. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo los haga cristianos fuertes de ánimo. Versículo 17. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Gracias a la confianza que Él tiene, gracias a la confianza que tienen en Él, que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Versículo 18. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Versículo 19. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Versículo número 20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Mira que el apóstol entra a una gran paradoja y dice, para acercarme a Dios tenía que ir al templo, ofrecer el becerro, ofrecer la tórtola. La tomaba el sacerdote y el sacerdote decía testelaisa, ¿qué quiere decir consumado es perfecto? Lo ofrecía a Dios. Todo eso fue abolido por solo creer y recibir a la persona de Jesús en mi vida. Ya no tenía que ir al templo, ya no tenía que ofrecer el sacrificio del becerro, de la tórtola, ya el sacerdote no intercedía por mí. Y todo eso fue abolido en la persona de Jesús. Por eso el apóstol dice, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender. Y el apóstol dice en otra parte, muy claramente,
Le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Ya la comunicación con Dios se ha minimizado. Como hoy en día la tecnología ha minimizado los procesos que uno antes tenía que hacer. Yo recuerdo cuando teníamos que hacer algo en una notaría o teníamos que hacer algo en algún lugar, entonces uno elaboraba su carta ahí en la máquina de escribir. Después de elaborar la carta, cogía uno y la llevaba. Tenían que colocarle el sello de recibido. Una vez la persona la tomaba, esa persona tenía que dirigirla al departamento que era. Una vez en el departamento llegaba la persona que era, ella tenía que archivar para luego ver todos los procesos. Una vez veía, llegaba mi carta, la analizaba, volvía y pensaba y volvía y cogía su máquina y volvía a escribir. Y una vez escribía, volvía nuevamente y la daba a la persona, esa persona la enviaba a otro, esa llegaba al cartero. Duraba en el proceso de la repartición hasta que llegaba a mis manos. Hoy todo eso ha sido minimizado por un computador y un mensaje. Puede ser el WhatsApp, puede ser cualquier método. Puede ser un correo electrónico. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y le da gracias a Dios. Dice, ya mi relación con Dios no depende del sacerdote, de mi sacrificio, de mi ofrenda, sino depende de mi manera de vivir. Es importante que tú te examines si verdaderamente Cristo está en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el día que lleguemos al trono de la gracia, serán desnudados nuestros corazones. Y Dios empezará a mirar la obra de cada uno. Y de acuerdo a la obra de cada uno, cada persona recibirá su premio. Y en ese día podrá la gente decir, pero a ver, Jesús, un momento, párale ahí. Conocen el lenguaje cristiano. ¿Por qué? Porque en tu nombre predicamos. En tu nombre sanamos. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea que conocía, entendía cuál era el lenguaje de Dios. Pero Dios le dijo, ¿cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue tu manera de vivir? ¿Sabes qué? No te conozco. Fuera de acá. Por eso Cristo debe vivir en nosotros. Ya basta de tanto sectarismo. Ya basta de tanto pinochazo. No. Eso el apóstol le da gracias a Dios. Dios es infinitamente sabio, justo y bueno. Esto se ve en todos sus planes y obra. Especialmente en el plan glorioso de la salvación al ser humano. No importando si era judío o era gentil, si era esclavo, si era libre, si era negro, si era blanco, si era Gómez o no era Gómez. Bueno, paremos ahí, no importa. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Es vergonzoso que muchas veces la persona se acerca a su pastor y lo idolatra. No, todos somos iguales. Una cosa es el respeto, otra cosa es la adoración. Yo debo guardar respeto por el hombre de Dios, mas no adorarlo. Porque en Cristo todos somos iguales. Pero la Biblia dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mira lo que dice el versículo 28 del mismo Gálatas. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Dios ha prometido. El que toca a uno
de sus hijos. El que toca a un descendiente de Abraham, lo toca a él. Así que ese privilegio que hoy goza Israel, de ser guardado por Dios, que si alguien le toca, él sale en su defensa, es también para ti, gentil, hoy incorporado en el cuerpo de Cristo, porque espiritualmente somos la familia de Abraham, la descendencia de Abraham. Por lo tanto, las promesas dadas a Abraham nos acobijan a nosotros. ¿Tú tienes que ir a hacer algo? No. Ahí es donde cae el argumento del judío mesiánico, ahí cae el argumento del judío ortodoxo, ahí cae el argumento del judío. Porque en Cristo ya no hay sacrificio, en Cristo no hay templo, en Cristo no hay nada, sino solo aceptarlo, creer en Él, para que nuestra vida sea cambiada. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.